capítulo 1. Estuvimos hablando del capítulo 1, versículo 8. Hoy pasaremos al capítulo 1, versículo 9. El sermón de esta mañana: la confesión y el perdón. Entonces, habíamos dicho, hermanos, que el apóstol habla acerca del anuncio del evangelio. Y la intención es que haya una verdadera comunión. Habíamos hablado que Primera de Juan lo que hace es mostrarnos o hacer un diagnóstico de la realidad de la cual está cada creyente, mostrándoles si realmente son del Señor o no son del Señor. Y habíamos dicho que algunos, o sea, los gnósticos, pensaban que se podía pecar bastante, pero que si se pecaba, pues el espíritu no era afectado, es decir, el espíritu siempre estaría con Dios y a Dios como que no le interesa tanto el pecado. Habíamos dicho entonces que en ese contexto, entonces Juan dice, sí, a Dios sí le preocupa y sí tiene que decir en relación al pecado. Entonces los gnósticos lo que hacían era negarlo de alguna manera. Decían, bueno, sí, algunos tienen esa circunstancia, pero nosotros no. Nosotros no vivimos, no tenemos pecado. Y entonces el apóstol les dice, sí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la situación. Da el diagnóstico, lo analizamos bastante, ¿verdad? Mostramos cómo Dios tiene que ver con el pecado, lo que significa la luz, lo que significan las tinieblas, lo que significa estar en tinieblas, lo que significa estar alejado de Dios y cómo afecta nuestra comunión con los demás. El que está en pecado está afectando su comunión con su familia, afecta su comunión con los demás, con la iglesia, habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de que afecta su comunión o su relación con Dios. Ahora, hasta el versículo 8 nos muestra la realidad, la condición de la situación pecaminosa y nos motiva, Juan, a que demostremos o que nos demos cuenta la realidad en que estamos. Ahora, el versículo 9 es totalmente esperanzador. Vamos a ver. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos un típico paralelismo semita, es decir, el versículo 8 es paralelo al versículo 6 y el versículo 9 es una repetición parcial, que ya lo explicamos, de la explicación que hicimos un poco más amplia del versículo 7. Aquí hay un mensaje afirmativo. El versículo 9, queridos hermanos, es uno de los pasajes más conocidos de esta epístola y aún del Nuevo Testamento. ¿Quién de nosotros no había escuchado este pasaje? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Alguien no lo había escuchado? Creo que todos lo habíamos escuchado, ¿verdad? Claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué este versículo del Nuevo Testamento es tan común? Bueno, porque tiene varias relaciones. Una, de que está hablando de la confesión. La otra, está hablando del pecado. Y la otra, está hablando de la limpieza. Entonces, aquí habla de tres cosas. Aquí inicia con una parte condicional. Vamos a hablar de tres cosas importantes del versículo. Primero, la parte condicional, la certeza del versículo y el cumplimiento que nos presenta el versículo. Aquí vemos entonces la parte condicional. Dice el versículo 9 en su primera parte: si confesamos nuestros pecados. Vemos aquí un condicional, ¿verdad? La oración está señalando que tenemos que tener un reconocimiento del pecado, pero tiene que ser un reconocimiento que sea abierto, que podamos enfrentar el pecado sin ocultarlo ni buscar excusas para el mismo.
confrontamos el pecado que hemos cometido sin defendernos ni justificarnos, confesar nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y que nuestra vida sea una vida renovada. Lo que dice el texto, lo que no dice el texto mejor, no dice ni el cómo confesar nuestros pecados, ni a quién, pero lo suponemos en el contexto amplio que cuando se habla de la confesión se está refiriendo que debemos confesarlos a Dios. Ahora, escribe la palabra pecados en plural para indicar la magnitud de nuestras transgresiones. Dice, Él es fiel y justo, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados. La culpa, para ser perdonada, tiene que ser confesada. Hay una situación entonces. El pecado, dice, si confesamos, es decir, si reconocemos que hemos pecado contra Dios, hay inmundicia en nuestros corazones y la única manera para ser perdonadas es la confesión, para poder encontrar misericordia. El hombre tiene que saber, tiene que sentir que es pecador y de esa manera acudir fervientemente a Dios. Si el hombre reconoce su condición, entonces va a desear el perdón y va a acudir a Dios para que lo perdone. Pocos, queridos hermanos, son perdonados, porque pocos sienten y confiesan sus pecados, y pocos además son santificados, pocos son limpiados. ¿Por qué? Porque pocos sienten que hay algo que deban confesar. Prefieren que la llaga de su corazón siga creciendo y siga extendiéndose. Pero lo que dice el texto es que si confesamos, hay una promesa aquí, ¿cierto? Dice que si confesamos, Dios será a nosotros propiciación. Y lo que está estimulándonos, Juan, es que haya un reconocimiento de nuestros pecados. Es importante, queridos hermanos, que seamos persuadidos completamente de que cuando hemos pecado, vayamos a Dios y que nos reconciliemos con el Señor. Y nuestros corazones serán preparados. Si no es así, todos o cada uno de los que no confiesan su pecado llevarán un infierno por dentro. Es decir, Dios dice, si confesamos, hay una condicional. Todos hemos pecado contra Dios, pero pocos reconocen ese pecado. Mientras que no se va reconociendo ese pecado, ¿qué va pasando? El corazón cada día se va atormentando. Una y otra vez, van pasando los días, van pasando las horas, va pasando el tiempo y el corazón se siente triste, abatido. Las relaciones, como decíamos en los versículos anteriores, las relaciones entre los demás se van complicando. Con su esposa, con sus hijos. ¿Por qué? Porque hay un pecado allí, que ese pecado le está consumiendo parte por parte y le está afectando. Dice el Señor. Entonces, versículos anteriores, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Está diciendo, sí, hay una realidad, hay pecado. Si decimos que no hay pecado, pues si hay pecado, entonces nos alejamos de los demás. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, versículo 9 dice, entonces, aquí está la solución a esta triste realidad. ¿Cuál es? Confesemos. Confesemos. Porque entonces si confesamos al Señor la realidad de nuestro pecado, entonces ¿qué ofrece el Señor? Pues perdón. ¿Y qué más ofrece? Pues limpieza. Un perdón totalmente gratuito a todos aquellos que confiesan su pecado. Es la justicia de Dios. Para los que piensan que Él da un llamamiento justo, porque nos justifica gratuitamente, ellos razonan según los criterios de las Escrituras. Pero aquellos que piensan
que Dios tiene que justificarnos sin necesidad de nosotros confesar la realidad de nuestra condición, entonces no entienden la justicia de Dios. Dios es fiel, queridos hermanos, es verdad. Dios es fiel a sus promesas, es verdad. Pero Dios también da una exigencia según este versículo, un condicional. ¿Y cuál es ese condicional? Pues que nosotros confesemos. Esta es la confesión. Vamos a mirar el Salmo 32, versículos del 1 al 5. Salmo 32, versículos del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el texto, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se me volvió mi vedor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos entonces claramente a un hombre. ¿Cuál es? David. ¿Qué hace David? Una confesión de su situación. Te confesaré mi pecado y no oculté, de lo que está diciendo David, no oculté mi maldad. Ahora, lo primero que debemos admitir es que nuestros pecados, queridos hermanos, son en contra de Dios. Dice David, te confesaré mi pecado, te confesaré mis transgresiones. Aunque lo hemos hecho contra alguien, el punto real aquí es que lo hemos hecho contra Dios. Y por eso la confesión de pecados se dirige a Dios. ¿Recuerdan la historia del fariseo y del publicano? Ambos estaban orando y el fariseo pensaba, este hombre, no quisiera ser como este hombre que hace tanto mal, ¿verdad? Y el publicano, ¿cuál fue su oración? Fue una oración confesional. Dice Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuál es la confesión que estaba haciendo el publicano? Estaba confesando su pecado. ¿Cuál era la actitud del fariseo? El fariseo estaba pensando que el publicano era el pecador, pero que él no era tan pecador. El publicano sí estaba reconociendo absolutamente su confesión, su pecado, y la confiesa. Señor, Señor, sé propicio a mí. ¿Quién eres tú? Pues yo soy un ¿qué? Pecador. ¿Y qué encuentra entonces el publicano? Encuentra justificación. ¿Recuerdan cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo también? El hijo pródigo dice al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he gastado, he hecho, hace una bendita confesión. Un hombre muestra un carácter regenerado. Padre, he pecado. Esta es la situación que se dio. Sale de su casa, gasta los bienes que tenía, se encuentra en la peor condición y regresa donde su padre y le da esta exclamación. Dice las escrituras que él volvió en sí, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y dice, contra el cielo y contra ti he pecado. ¿Qué está haciendo el hijo pródigo? ¿Qué está haciendo el publicano? ¿Qué está haciendo David? ¿Qué están haciendo unos y otros a lo largo de la historia para encontrar justificación y encontrar salvación? Confesando. Confesando. Querido hermano, pero ¿por qué? Si Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que hemos hecho. Sí, Dios lo sabe. Pero Él exige que nosotros nos demos cuenta también de lo que hemos hecho. Como decía esta mañana Rodolfo, ¿verdad?
Nosotros no podemos tener una concepción del pecado clara a menos que tengamos una concepción ¿de quién? De Dios clara. Si no tenemos una concepción de Dios, pues tampoco vamos a tener una concepción clara del pecado. Dios ve nuestros pecados, claro está, por supuesto, claro que sí, pero Él necesita que nosotros lo confesemos porque eso implica que nosotros entonces conocemos o sabemos lo que Dios aborrece. Como Dios ve mi pecado, entonces no necesito de ninguna forma confesarlo. No, necesitas confesarlo, porque al confesarlo estás mostrando a Dios genuino arrepentimiento y estás mostrando que el pecado sí es grave, no es una cosa pequeña. Estás mostrando que es una realidad que te está afectando, que solamente encontrando la esperanza en el Señor podemos encontrar la libertad de ese pecado. Ahora, además de eso, según lo que vemos en el Salmo 32, tenemos que tener una confesión con responsabilidad. Es decir, sin excusas. Miren lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado, dice, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está confesando sus transgresiones, pero lo está haciendo con responsabilidad. Dice que no trató de encubrirlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo entonces el salmista? ¿Y qué es lo que nos está enseñando Primera de Juan? Que tenemos que hacer una confesión aceptando la realidad de nuestra culpa. Eso es rechazar, echarle la culpa a los demás. Si usted viene a Dios en oración, reconociendo que ha pecado contra un Dios santo, pero antes de llegar a Dios y viene argumentado, tratando de justificar su mala acción, esa confesión no es válida. Esto lo he hecho, pueden decir algunos. Esto lo hago porque mi esposa es de esta manera, por eso lo actué, por eso lo hice. O algunos siempre están echando la culpa de su pecado a sus traumas de la niñez. Yo soy así porque cuando era niño me hicieron de esta manera, o me pasó lo otro, o viví de esta forma. Muchos están siempre justificando por el desamor de sus padres. Fue porque mis padres no me dieron suficiente amor. Si mis padres me hubiesen dado amor, yo no sería así. Entonces constantemente están justificando el pecado porque tuvieron una situación con su papá o con su mamá de niños. Claro que sí. De alguna manera, queridos hermanos, de alguna forma, nuestros pecados personales son afirmados por el contexto con que vivimos. Claro que sí, pero finalmente, ¿qué dicen las Escrituras? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Hay forma de yo pasar o trasladar los pecados que he cometido a la culpabilidad de mis padres. No la hay. Yo soy responsable de mi propio pecado. Nadie más tiene esa responsabilidad. Aunque muchos vienen a Dios a confesar sus pecados, pero con el gran argumento, Dios, fue los padres que me diste. Realmente, si no fuera por esos padres, si no fuera por el medio en que crecí, entonces las cosas no serían así. David, en el Salmo 32, no hizo eso. ¿El qué hizo entonces? Dijo, mi pecado te declaré. ¿Y no qué? Y no encubrí qué, mi iniquidad. ¿De quién es la iniquidad? ¿De quién es el pecado? De David. ¿Trató de culpar a alguien? No, la aceptó él mismo y reconoció que él era el culpable del mal que había hecho. Ahora, esto de evadir en la confesión no es algo que sea invento nuestro, siempre ha existido y lo hemos visto a través de las Escrituras. Desde el principio de la creación vemos la excusa del hombre cuando falla, ¿verdad? El hombre, ¿a quién le echó la culpa? Dijo, fue la mujer, dice, ¿no? ¿Qué pasó, Adán? Porque no, fue la mujer que tú me diste. ¿La mujer qué hizo? No, Señor, fue la serpiente. Entonces la serpiente me engañó. Ninguno, ni el hombre, ni la mujer aceptaron su culpa.
Pero Dios, ¿qué hizo entonces? O sea, ¿valió su excusa? Cuando llegó Dios al huerto del Edén y les hace el reclamo y uno culpa a la esposa y el otro culpa a la serpiente y ninguno de los dos acepta su responsabilidad, sino que ambos argumentan que no es la responsabilidad de ellos, sino que está fuera de ellos, entonces finalmente Dios llega y se sienta y analiza y reflexiona y dice, de verdad, yo no debí poner esa serpiente en ese lugar. Ustedes tienen toda la razón. Eso fue lo que sucedió. La justificación en cuanto a su pecado llevó a que Dios cambiara entonces su castigo. ¿Qué hizo entonces Dios? Dios los culpó directamente a ellos. Sus excusas no los justificaron. Abraham también hizo de la misma manera. Abraham mintió a Abimelech. Le dijo que su esposa, ¿recuerdan la historia? Era su hermana. Dios se le aparece a Abimelech y le dice, vas a pecar contra mí, vas a pecar y vas a morir. Y él se levanta y le dice a Abraham, ¿por qué hiciste eso? Y entonces, ¿qué le responde a Abraham? Entonces, para justificar su pecado, Abraham dice, lo hice por miedo. Por miedo. O sea, yo mentí porque había una situación. ¿Cuál era? Pues miedo. Yo pensé que tú me ibas a hacer algo. Entonces, no mentí porque tuviese un corazón perverso o porque hubiese hecho alguna cosa delante de Dios. Entonces, ¿por qué mientes? Miento por miedo. O sea, mi mentira es una mentira que justificada. Isaac también, cuando mintió al decir que su esposa era su hermana, su excusa en Génesis 26, versículo 7, y lo pueden ver en el versículo 9, porque si quieren verlo después. Su excusa también fue el temor. También fue el temor. Ahora, el rey Saúl también puso excusas cuando no obedeció al mandamiento de Dios. Él tenía que destruir a todos los pueblos, a este pueblo particular pagano, y tenía entonces que no traer nada de allí, pero ellos, los parte de su pueblo y de su ejército, trajeron cosas que habían sido hechas para el culto de los ídolos. Entonces viene Samuel y le dice, estás pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque no obedeciste a lo que Dios te dijo. Tú no tenías que destruir todo allí y no tenías que traer absolutamente nada. Y entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Se agachó y se contristó y dijo, he pecado contra Dios, he hecho lo malo. No, ¿qué hizo entonces? Samuel, yo quería hacerlo, pero ¿saben cuál era el problema? El pueblo. El pueblo, yo quise escuchar la voz del pueblo, o sea, prefirió no escuchar la voz de Dios y sí escuchar la voz del pueblo. Ahora, entonces Dios llega y responde, sí, tienes razón, yo hubiera hecho eso en tu lugar. Claro, imagínate, estaban todas las personas, estaban en el fervor de la batalla, había victoria, ellos querían traer botín y entonces cuando te dicen a ti, voy a llevarlo y tú dices, no, porque Dios me dijo, pero pues claro, tú tuviste un temor grande porque el pueblo podía atacarte, entonces yo también lo hubiese hecho, entonces te justifico. ¿Saúl fue justificado? ¿Su excusa le sirvió de algo al enfrentarse ante un Dios soberano que le había dado unos parámetros? No sirvió. Dios, pero es que el pueblo, sí, pero no sirvió esa excusa. ¿Recuerdan la parábola de la gran cena en Lucas 14? Todos comenzaron, el rey dice, vayan y traigan a todos para una gran comida, y todos que decían, tengo que salir y comprar ¿qué? Un terreno. Tengo que salir a comprar un terreno. Otros decían, no, pues yo había comprado 5 yuntas de bueyes. El otro dijo, no, es que yo me voy a casar o me he casado. Y todos pusieron ¿qué? Excusas. Ahora, lo que vemos del ejemplo bíblico es que si necesitamos confesión, pero si la confesión viene acompañada de excusas, entonces no es que confesión. No tiene sentido eso. No es confesión.
Si vienes pensando, Dios, he hecho esto, te he afectado contra ti, pero casi en su mayoría de las veces cuando venimos a confesarnos ante el Señor acompañado de una magnitud de excusas, es porque en realidad no consideramos que hemos pecado contra Dios. Casi podemos pensar que es al final de la confesión, entre comillas, casi podemos pensar que Dios nos debe. Porque tú fuiste el que me diste esta esposa, Señor. Yo vengo a confesarte, he pecado contra ti, pero es que es la esposa que tú me diste, entonces la culpa es tuya. Es el trabajo que tú me diste, es los deseos y las pasiones que tú pones, es mi mente que tú la afectas de tal o tal otra forma. Es que soy pobre, es que soy rico, es que tengo esta condición, siempre buscando ¿qué? Justificar. Tú me diste estos padres, cuando era niño no me brindaron amor, pasó esto, pasó lo otro, finalmente son solamente excusas. Queridos hermanos, cuando vengamos ante el Señor a pedir perdón, a pedir y confesar nuestros pecados, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que debemos hacerlo sin excusa, sino reconociendo que lo que hemos hecho, el pecado que hemos tenido, ¿de dónde sale? De nuestro perverso corazón. No hay más, no hay quien más. De ahí sale. Es perverso, por más que usted trate de hacerlo pequeño, de minimizarlo, de suavizarlo, de echarle agua, de consentirlo. La realidad es que esas actitudes no tienen la justificación que usted quisiese que tuvieran. Salen de su corazón, querido hermano, de su corazón perverso. Por eso las Escrituras dicen, sí que, si confesamos. Ahora, la confesión tiene que ser sincera, reconociendo la profundidad de tu pecado, cómo has faltado en tu carácter y que necesitas el consuelo de Dios. No es posible vivir una vida cristiana y no reconocer que necesitamos que Dios transforme nuestro carácter. Cuando un carácter no es controlado y pecamos delante del Señor, es que ahí está pasando algo. No estamos utilizando los medios de gracia. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, si ocultamos eso, entonces no podemos tener descanso. No podemos ocultar el carácter. Debemos confesar lo que está fallando y debemos reconocer y mirar para poder cambiar. Seguimos entonces, 1 Juan 1:9. Si confesamos, es la primera parte. Ahora tenemos la certeza. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Queridos hermanos, los incrédulos, los que no confiesan, no tienen promesa. Nosotros, los hijos de Dios o cualquiera que venga con un corazón dispuesto en arrepentimiento, tiene una promesa, y esta es una de las promesas más grandes de todas las Escrituras para cualquiera que haya pecado contra Dios, para cualquiera que su mente esté controlada por el pecado, por sus deseos. Esto es lo más grandioso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, hermanos, esto lo hemos escuchado tantas veces, esto del perdón. Pero no quisiera que de tanto escucharlo perdamos la realmente importante de lo esencial que es esto. Aquí está hablando de una certeza. Él es fiel y justo. Dios es fiel. ¿Fiel a qué? ¿Recuerdan Génesis 3:15? ¿Recuerdan todos los pactos? ¿Es fiel a qué? A lo que Él prometió. ¿Qué prometió el Señor? Un Mesías que ¿qué haría? Que sería un sustituto ¿para qué? Para justificación. Él es fiel y justo. Entonces, en esa fidelidad hizo una promesa. En su justicia, Él mismo se hizo propiciación. ¿Para qué? ¿Con qué fin eres fiel? ¿Con qué fin eres justo? Ahí está. ¿Para qué? Para perdonar.
Dios es abundante para perdonar. ¿Hemos pecado en la semana? Bueno, Dios es abundante ¿para qué? Para perdonar. No nos regaña, no nos rechaza, no se impacienta como un padre con su hijo que tal vez le hace un reguero y lo mueve y lo sacude y lo hace a un lado, como un docente con sus jóvenes desubicados que lo impacientan a uno. Es un padre diferente que está mirándonos a través de una justicia que no es la nuestra, sino ¿de quién? De Cristo. Esto es interesante. Si confesamos, hay un Dios fiel, dice. Este Dios es tan fiel que nos perdona, que no hay forma de que Él falte a su palabra. Debemos confesar al Señor nuestros pecados y dice las Escrituras que encontraremos perdón. Perdón, perdón y perdón. Miren lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 34. Jeremías 31, 34. Jeremías capítulo 31, versículo 34. Perdonaré su maldad. Esto es una promesa divina que la encontraremos en muchos versículos. Dice, perdonaré su maldad y no recordaré nunca más sus pecados. Jeremías 31, 34, ¿no es? ¿Qué dice? Jeremías 31, 34, ¿qué dice entonces? Bueno, les dejo de tarea entonces el versículo. Pero sigamos para no perdernos, ¿listo? El punto es que Dios perdona la maldad. No reconoce entonces nunca más los pecados. Él nos perdonará, nos purificará, nos limpiará. Ahora, ¿cómo recibimos ese perdón de Dios? Dice las Escrituras que por medio de Él, que por medio de Jesucristo, es anunciado el perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué significa la palabra perdonar? Significa hacer borrón, es cuenta nueva, es cancelar una deuda. Cuando nosotros somos injustos con alguien, por ejemplo, buscamos su perdón, ¿verdad? Si hay una pelea entre amigos, si hay una pelea matrimonial y uno siente que está fallando, uno que está esperando del otro, que lo perdone. ¿Para qué? Para restituir de alguna manera la relación. Ahora, el perdón no es otorgado debido a que esta persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón, queridos hermanos, es un acto de amor, es un acto de misericordia, es un acto de gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que hayan hecho. La Biblia entonces dice que todos los hombres necesitamos perdón, porque hemos pecado. Dice Romanos, se dice también Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Primera Juan capítulo 1, el versículo 8, el anterior. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir estos versículos entonces? Que hemos pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios y necesitamos urgentemente la reconciliación y necesitamos ese perdón divino. Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, queridos hermanos, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Mateo dice, e irán estos al castigo eterno. Mateo 25, 46 para que anoten. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es serio.
necesitamos el perdón, porque si no recibiremos la condenación. Esta es la realidad del pecado. Hemos fallado contra Dios, pero ¿qué dicen las Escrituras? Que si confesamos, Dios que es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, Dios está ansioso de perdonar nuestros pecados. Es un deleite de Dios en perdonar. A veces las personas tienen una imagen de Dios como si Dios fuera una deidad grande que está mirando en qué momento puede destruir a los hombres. Y que como que casi que se complace en destruirlos cada que pecan o mueren en su condición. Pero la Biblia nos muestra en 2 de Pedro, que ya estudiamos anteriormente, que Dios es que paciente, ¿recuerdan? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Dios se deleita en perdonar ¿a quiénes? Al pecador. Y es paciente. ¿Paciente para qué? Para con nosotros, esperando a que nosotros ¿qué? Vengamos y confesemos. Y Él entonces nos dará perdón. Ninguno se ha acercado a Dios y ha recibido el rechazo. Ninguno ha venido a Jesucristo y ha recibido el rechazo. Cualquiera que venga a Cristo recibirá ¿qué? Perdón. Recibirá perdón. Cualquiera, hombre, mujer, niño, adulto, cualquiera que venga, por pecador que haya sido, por grave que considere que ha sido su pecado, pero si viene con un corazón confesando el mal que ha hecho, lo único que recibirá de Dios será ¿qué? El perdón. Como el padre del hijo pródigo que se acercaba a su hijo y le besaba, recibirá perdón. Ahora, Dios es paciente y está esperando que lo hagamos. Romanos 6:23, la primera parte, ese no lo sabemos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. La primera parte, ¿cuál es? Porque la paga del pecado, ¿cuál es? Muerte, la muerte eterna. Eso es lo que nosotros nos hemos ganado por nuestros pecados, por pequeño que usted lo considere, ese pensamiento, esa actitud, aún esa actitud en la congregación, de no estar dispuesto, de no querer escuchar, de tener que venir casi a la iglesia obligado, esas actitudes, por minúsculas que le parezcan, merecen que usted sea condenado. Dice entonces, porque la paga del pecado es muerte. La muerte eterna es lo que nos hemos nosotros ganado, pero en su plan perfecto se hizo hombre en la persona de Jesucristo y Jesús entonces murió en la cruz llevando entonces la penalidad que merecíamos. Dicen las Escrituras, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo murió en la cruz, llevando el castigo que merecíamos, siendo Dios. La muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo, por los pecados de su iglesia, por todos aquellos que vienen con un corazón arrepentido a encontrar y a buscar esperanza. Cristo es nuestra propiciación. Ahora tiene sentido la oración del publicano, ¿verdad? Señor, sé que propicio. ¿A quién? A mí. ¿Qué eres tú? Que soy ¿qué? Pecador. Jesús resucitó, proclamó su victoria sobre la muerte. Es gloria a Dios y su resurrección. Por eso, entonces tenemos esperanza. Y ahora sí, la segunda parte del versículo 23 de capítulo 6. ¿Más qué? La dádiva de Dios es vida eterna. Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿podemos encontrar perdón? Claro que sí. Jesús pagó nuestras deudas, pero debemos entonces venir al Señor y Él nos perdonará. Dice entonces, 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos. Entonces tenemos que venir con una actitud reconociendo que nuestros pecados realmente son graves. Queridos hermanos, ¿qué hace la diferencia entre un creyente y un no creyente? O un creyente y uno que se cree creyente.
¿Cuál es la diferencia? No, pues que se porte bien. No, hay muchos incrédulos que se portan bien. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Que tiene buenos hábitos? No, tampoco. Hay muchos incrédulos que tienen buenos hábitos. La diferencia es que el creyente reconoce la magnitud de su pecado y no quiere ni excusarlo porque ha pecado contra un Dios absolutamente ¿qué? Santo. He pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo, lo que tú aborreces. Pero tú lo haces es porque tus condiciones, no importan mis condiciones, no importa con quién vivo, no importa mi situación económica. Aquí hay una realidad que he pecado contra Dios y eso me tiene muy perturbado y estoy agonizando. Como decía David, ya mis huesos se están acumulando, se están destruyendo, me estoy afectando mi mente, mis emociones, mis sentidos. Entonces, ¿qué hago? Confiésalo. Bueno, y si lo confieso, ¿qué recibiré entonces? Dice Dios que Él es fiel, dice Juan, que Él es justo. Y entonces, ¿qué vas a recibir si confiesas? Perdón. ¿Dios puede perdonar todo lo que yo he hecho? Sí. Aún esas cosas oscuras que nadie sabe, que la congregación no sabe, sí puede perdonar. Aún las cosas que mi familia no sabe, que yo he hecho, sí, Dios puede perdonar. Es Cristo perdonador y es redentor. Y bueno, y si me perdona, ¿qué sigue? ¿Es así de fácil? Sí. Usted no puede ganar ese perdón. No puede pagar a Dios por su perdón. Usted solo puede hacer una cosa, confesarlo y ¿qué? Recibirlo. ¿Y por qué lo recibo? Por fe. Como dice Efesios, por medio de la gracia y por medio de la misericordia de Dios. Terminamos entonces el cumplimiento de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí el primer verbo, perdonar, describe la acción de cancelar una deuda y restaurar el deudor. El segundo verbo, limpiar, se refiere a santificar al pecador, perdonándolo de tal modo que pueda tener una comunión con Dios y luche para no seguir viviendo en su condición pecaminosa. Dios toma la iniciativa. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid, razonemos juntos. Aunque vuestros pecados son como la escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque son rojos como la púrpura, serán como la lana. Cristo tiene que hacer la obra. La persona de Jesucristo es el centro del Evangelio. Isaías 1:18, ¿sí era? Sí, Isaías 1:18. Isaías 1:18. La persona de Jesucristo es el centro del Evangelio. Él nos limpia nuestros corazones. Le dice Isaías que nuestros corazones serán nuevos, que nuestros pecados son como la escarlata, pero serán blancos como la nieve. Serán nuevos y restaurados. Aunque son rojos, serán también como la lana. Aunque esté nuestro corazón lleno de maldad, negro por el pecado, Dios promete que seremos limpiados. Podemos entender lo que hizo. Voy a contarles para terminar una historia de Martín Lutero. En una especie de sueño, se le aparece Satanás a Martín Lutero y le enseñó una lista larga de sus pecados. Le decía: tú tienes avaricia, tú tienes orgullo, tú tienes lujuria. Y empezó a señalarle más y más pecados. Y Martín Lutero le respondió: te quedas corto, Satanás, en tu lista. También debes apuntar este pecado. Y también tienes que apuntar este otro pecado en esta lista. Y Martín Lutero fue dando a Satanás unos pecados más para agregar a la lista. Finalmente le dijo: ahora, después de la lista que tienes, coloca una cosa más al pie de esa lista. Satanás le dice: ¿cuál? Lutero responde:
La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La limpieza. Dios nos limpia. Eso es lo que dice el escritor. Isaías dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos dice: porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Las escrituras están llenas de perdón y limpieza, perdón y reconciliación. Si hemos pecado contra Dios, queridos hermanos, confesemos el pecado y les aseguro que ningún pecador va a recibir rechazo, sino que va a recibir ¿qué? Perdón. Perdón. Conclusión: ¿estás afligido por un pecado que te asedia? ¿Hay un pecado que no puedes controlar, pero lo sigues manteniendo guardado dentro de ti, dándote horas de desvelo, aflicción emocional, dolor, culpa y desesperación? ¿Crees que estás a punto de caer más bajo de lo que ya has caído? Tu corazón ya llora, tu corazón clama, y haces una oración pidiéndole al Señor que tu pecado no esté más sobre ti. Si es así, hay esperanza. Si es así, hay esperanza. Si estás pidiendo a Dios ser libre de la esclavitud de tus pecados, hay esperanza, y Dios puede libertarte. Dios puede hacerte libre de esa condición. David se arrepintió y vio la luz. David se arrepintió y encontró descanso. Ahora, queridos hermanos, pueden recuperar sus vidas en cánticos de alegría si confiesan su pecado. Dios dice que Él es fiel, que Él es justo para perdonar. Y no solamente para perdonar, sino ¿para qué más? Para limpiar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te va a santificar, es decir, que puedes ser libre del pecado que estás cometiendo. No solamente te perdona jurídicamente, sino también te santifica espiritualmente, es decir, te hace justificado y también te hace libre. Eso es lo que dicen las Escrituras. ¿Hay esperanza en eso? Claro que sí. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos, dice el salmista, alegraos en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. De Jehová es la salvación y de Jehová es la esperanza. Oremos al Señor.